Hemos avanzado ya en el capítulo 4 de Efesios y hemos aprendido sobre los dones. Hemos hablado ya, nuestro pastor nos ha ayudado a ver cómo Cristo prodiga todos esos dones a su iglesia para que su iglesia crezca, se fortalezca, tengamos todos un mismo propósito. Y hoy vamos a hablar justamente del tema crecer en Cristo. Vamos a pedir la dirección de Dios para considerar los textos que vamos a reflexionar en esta hora. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para aprender y fortalecer nuestra fe. Y queremos que tú nos ayudes a crecer realmente en Cristo, cada uno de los que estamos en sintonía de esta transmisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, el apóstol Pablo nos ha enseñado ya sobre los dones y sobre la importancia que tiene para que todos podamos crecer y llegar a la plenitud de Cristo. Y hoy me gustaría ir a los siguientes textos que toca el apóstol Pablo porque considero son relevantes especialmente para nosotros en nuestro tiempo. Desde el verso 14, especialmente el verso 14, nos dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Quizás comenzando por ahí, porque luego vamos a considerar los otros textos. Pastor, esto resulta muy interesante y mi pregunta es, ¿cómo los dones espirituales nos hacen que ya no seamos niños fluctuantes? Bueno, es interesante esta conexión que hace el apóstol Pablo con respecto a los dones y la unidad de la iglesia. Y a mí me llama la atención para llegar a ese punto es que cada uno ejerciendo su don produce unidad. Amén. Y esto es bien importante que lo entendamos. Quiere decir que la división también puede ser resultado de que hay un grupo de personas que no están ejerciendo los dones que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque ya lo decía yo en los días anteriores, y es que aunque hay líderes en la iglesia, no son los únicos que tienen dones. Pero noten qué sucede cuando la iglesia no está ejerciendo sus dones y entonces viene una persona y todo el mundo sigue a esa persona y todo el mundo piensa que lo que dice esa persona es la última palabra en el mundo y están descuidando su propio deber. La iglesia no está avanzando. De hecho, también los dones están conectados a la misión de la iglesia. Pero ahora bien, note lo que dice Pablo: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, de repente siempre habrá alguien por ahí carismático, sí, alguien que tiene la capacidad de atraer a seguidores, y yo no digo que eso en sí sea negativo, porque claro, qué bueno que haya alguien que atraiga a las personas para llevarlos a Cristo Jesús. Pero el asunto es, si las demás personas no están ejerciendo sus dones, entonces el peligro que corremos en la iglesia es que las personas se desvíen. Porque si este líder que es carismático se desvía, entonces la gente lo sigue y dice, no, es que fulano de tal dice esto, es que fulano de tal, y entonces comenzamos a seguirlo, y eso es lo que Pablo está diciendo, y luego poniendo algunas metáforas y compara a una iglesia que no está viviendo sus dones a niños. Dice, sí, niño fluctuante. El niño pues no sabe lo que quiere. Uno le hace una pregunta, responde de una manera, se le vuelve a hacer, responde de otra, sí, porque no tiene la capacidad de juicio. También lo compara el apóstol Pablo a una nave sin timón, sin rumbo, sin dirección, llevado por todo viento de doctrina. Y por supuesto, hay personas siempre detrás de esto. Entonces yo creo que aquí nosotros hacemos la conexión, la importancia que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda ejercer sus dones, pueda trabajarlos en armonía con el liderazgo de la iglesia, que es algo que creo que podemos estudiar probablemente en la próxima lección. Muy bien, porque eso resulta interesante, porque pues entonces significaría que si en una iglesia se ven síntomas de división es porque hay inmadurez espiritual. Y eso me lleva a parte del crecimiento en los otros versos 15 y 16 de la sección que estamos considerando de Efesios 4, que dice, sino que hablando la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia sana en esta descripción, pastor? Bueno, una iglesia sana tiene dos características y quiero resaltar estas características porque dice el apóstol siguiendo la verdad en amor. Sabe que esta expresión él ha usado ya 3 veces en el capítulo 4. Por ejemplo, lo podemos ver ahí en el versículo 2 para repasarlo porque ya el 15 y 16 lo acabamos de leer. Sí, en el 2 dice, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Muy bien, en amor. Ahí tenemos entonces nosotros la expresión en amor, que es lo que se repite en los versículos 15 y 16. ¿Cuánta falta hace esto en nuestras iglesias? Porque a veces nos puede suceder que nosotros tenemos una de dos, o la verdad o el amor. Hay personas que dicen, no, yo le digo la verdad a alguien y aunque le duela, y esto es así, y esto es asá, pero la Biblia dice la verdad en amor. Pero por otro lado hay personas que dicen, no, tenemos que amar, no tenemos que estar condenando a las personas. Y yo he notado que en estos últimos años, si se quiere decir, pues a veces siempre se va a un extremo o al otro. Personas que dicen todo lo que quieren decir, de la manera que quieren decirlo, no les importa cómo lo va a percibir la otra persona. Ese es un error. Pero hay otras personas que dicen, no nos preocupemos tanto, aquí lo importante es el amor. Entonces el apóstol Pablo hace un balance y él dice, la verdad en amor. Sí hay verdad, pero debe ir mezclada con el amor. Pero ninguna de las dos solas nos lleva a donde nosotros queremos llevar. Estoy usando, por supuesto, la figura que el apóstol Pablo está tocando en este lugar. Y ahora noten, ese crecimiento no es un crecimiento de por sí del cuerpo, sino que dice crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. O sea, nuestro crecimiento no es un crecimiento que yo diría natural aparte de Cristo, no, dice la Biblia crezcamos en Cristo, en Cristo. Si no estamos creciendo en Cristo, cualquier otro crecimiento será solamente temporal. Y este es el engaño que ha habido en la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en aquel tiempo que la iglesia se unió con el Estado y entonces de una sola vez, por ejemplo, uno puede estudiar en la historia como bautizar, imagínense, 100,000 personas que de repente decíamos, ya ellos también son cristianos y bautizarlos como se debe. Eso tomaría bastante energía y tiempo. Entonces veo, no tiraron agua, rociaron agua y ya están bautizados. Ahí es el problema cuando queremos un crecimiento que no es en Cristo, sino que es humano, es un crecimiento humano. Pero la Biblia nos enseña, crezcamos en Cristo. Esa es la clave de la iglesia para alcanzar la meta que Dios tiene para ella. Amén. Y pastor, hay un detalle más que me gustaría considerar con usted, porque la Biblia dice de que estamos creciendo en Cristo, debemos crecer en Cristo y todos involucrados, trabajando con nuestros dones, fortalecer esa unidad de la iglesia frente a los vientos de doctrinas contrarios a la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿usted puede ayudarnos a identificar algún viento de doctrina que pueda amenazar la unidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia y por el cual tenemos que estar alertas para unirnos en la verdad, en amor? Una pregunta muy interesante porque ahora hay muchas voces, de hecho siempre lo ha habido, solo que ahora hay la oportunidad de que cualquier persona, cualquier mortal con un dispositivo electrónico pueda hacerse escuchar. Así que ahora la cosa pues es más amplia, sin embargo uno reduce y ve los grupos, ok, toda esta gente, esto pertenecen a este grupo, a esta creencia, uno tiene que saber bien, todo esto van en esta línea y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero precisamente, aunque yo podría nombrar aquí un montón de
vientos de doctrina, me gustaría ir a la base que tiene que ver con nuestra doctrina. Y es bien interesante en la sección para maestros, ahí se habla de dos cosas que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una gran consideración y que nos han mantenido y han hecho de nosotros lo que somos hoy. Recuerden que nuestra unidad es un resultado de la unidad que existe en la deidad. Entonces, uno de esos puntos bien esenciales para estos últimos tiempos es la doctrina de Dios. Amén. Que ahora unos vientos de doctrina nuevos serían, o más bien que vuelven a aparecer. Que vuelven, nuevos tal vez para algunos, pero que han estado por ahí, es comenzar a decir, bueno, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, etcétera. Y sabe que esto está tan claro que, por ejemplo, la deidad se analiza en 5 creencias fundamentales que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. Y antes de decir esas 5 creencias, yo voy a decirle, si un miembro de la iglesia dice, no, yo no creo en la deidad, así como lo creen los adventistas, pues hermano, usted no es adventista, podría estar su nombre en la iglesia por ahora, pero usted no es adventista, porque 5 de nuestras creencias, ahí tenemos la segunda que analiza, por ejemplo, por supuesto, la doctrina de la deidad, la tercera, Dios el Padre, la cuarta, Dios el Hijo, la quinta, Dios el Espíritu Santo, la décima, la experiencia de la salvación, donde se ve cómo las 3 divinas personas están implicadas en la salvación, y la otra es la doctrina de la iglesia, que es bien importante, porque precisamente estamos hablando que Dios tiene una iglesia. Muchas personas ahora dicen no, y uno de esos nuevos vientos y viejos también de doctrina sería, no, salgámonos de la iglesia, mira lo que está pasando, mejor reunámonos solo nosotros. Ok, pero la doctrina de la iglesia también está en nuestras creencias. Igual, si alguien dice, no, yo creo que la iglesia ya se perdió, ya se extravió, pues usted no es adventista, porque en 7 de nuestras doctrinas, de nuestras creencias, ahí está clara esa doctrina de la iglesia. ¿Cuáles son? La 12ª, la iglesia, así se llama. La 13ª, el remanente y su misión. La número 14, la unidad en el cuerpo de Cristo. 15, el bautismo. 16, la cena del Señor. 17, los dones y ministerios espirituales. 18, el don de profecía. Entonces, me llamó la atención eso porque son temas bien fundamentales para nuestra iglesia, que creo que si no podemos permanecer en estos temas, todo lo demás realmente no tiene sentido. Excelente, pastor, porque justamente la pregunta iba enfocada en esto. Así que queremos que cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, tome su Biblia y examine esto, y además pueden adquirir el libro sobre las 28 creencias fundamentales o las creencias fundamentales y examinar con la Biblia todo lo que ahí se expone, y verán cómo podemos crecer en amor, en la verdad, en amor. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar para eso, para que tengamos el espíritu de ir y buscar por nosotros mismos en la palabra de Dios lo que Él nos ha enseñado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección que nos has entregado hoy. Gracias porque tú tienes el gran deseo que nosotros podamos no solo hablar o creer, sino seguir, o sea, vivir la verdad en amor. Permítenos que podamos estar arraigados firmemente, Señor, en tu cuerpo, que es la iglesia, bajo la conducción de Cristo, que es la cabeza, y ayúdanos, Padre, para madurar como persona y como cuerpo, como iglesia, madurar hasta alcanzar la estatura, la plenitud a la cual nos has llamado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.